Vamos a nuestra segunda parte, que la palabra del Señor nos está edificando. Domingo 23 de enero de este año 2022. En el día de ayer pudimos avanzar mucho sobre la palabra y quiero recuperar una frase que persistió mientras el Señor nos ministraba, que era recuperar la perspectiva de Dios, recuperar el estándar de Dios, que cuidemos de que cada uno tenga el metro con el que Dios mide. Las medidas son universales. Usted sabe, si usted mide un metro acá o lo mide en Formosa, un metro es un metro. Ahora, Dios tiene otro tipo de medida. ¿Por qué lo decimos? Y porque para Dios 5 panes y 2 peces pueden ser provisión para 15.000, para nosotros no. Para Dios el dinero no es un impositivo para obrar. Entonces nuestra oración debe ser: Señor, dame tu medida, dame tu estándar, dame la manera en la que mides, para que podamos medir como Dios mide, para que podamos ver como Dios ve. Déjeme mostrarle un poco la cinta métrica de Dios, ¿me permite? Un poquito en algunos pasajes sencillos, fáciles, directos. En Jesús podemos ver cómo Él usaba todo el tiempo la cinta métrica de Dios. Jesús no tenía una visión personal. Aunque era Dios hecho hombre, Él no pensaba como hombre, pensaba como Dios pensaba. Y esto es importante. Nosotros somos un ser espiritual que vivimos en la tierra, pero no tenemos que pensar como personas terráqueas. Tenemos que aprender a pensar como Dios piensa. Esto no es negar la realidad. No es que yo voy a ver mi bolsillo vacío y voy a decir, me voy al almacén igual a comprar, ¿no? Termino pidiendo fiado. O sea, no se trata de esas pequeñas cosas caseras. Se trata de ir cultivando un entendimiento de cómo Dios se mueve. Anote la cita nomás, porque no lo voy a leer. En Mateo 9:24 vemos que para Dios muerte es igual a sueño. Morir es igual a dormir. Jesús nunca oró por resurrección y resucitó muertos. Porque en la cinta métrica de Dios, desde que la vida y la muerte están en las manos del Señor, morir es dormir. Por lo tanto, lo que Jesús hizo con la muchachita de 12 años fue despertarla. O sea, usted va a ser despertado si Dios quiere. O sea, pero morir es dormir. Nosotros la palabra muerte nos suena como atétrico, como algo que no se habla, no se dice. Yo me recuerdo que cuando la primera experiencia que tengo con la muerte fue con mi abuelo, el papá de mi mamá. ¿Cuántos años teníamos, Lau? Estábamos en Tandil, ¿qué tenía? 14 años, fallece mi abuelo, llega por telegrama, en ese tiempo se usaba el telegrama. No sé, terminamos todos viajando. Vio que para un chico viajar siempre es divertido. Yo iba viajando, divertido, no sabíamos nada. Llegamos a la casa de mi abuela, como llegábamos siempre, había un cajón en el comedor. Si mi vieja me acerca a los empujones, dale un beso a tu abuelo. El viejo estaba frío ahí, tieso. Esa fue mi primera experiencia con la muerte, ¿no? Como chico, el primer impacto es fuerte, pero después ya me acercaba, lo pellizcaba un poquitito para ver si... Era una cosa rara estar cerca de un cadáver, ¿no? Y no es normal enseñarle a nuestros hijos de la muerte. Para Dios morir es dormir. Y tenemos que recuperar ese estándar. No podemos tenerle más respeto a la muerte que a Dios. Esto no significa, siempre hay que aclarar, ¿no? De que usted cruce la calle sin mirar, de que usted ande a 140 kilómetros por hora. O sea, tenemos que tener los recaudos necesarios. Pero o sea, yo no puedo usar un barbijo por temor a morirme. Tengo que usarlo por cuidado. Tengo que tener todos los cuidados sanitarios por cuidado. Pero mi vida no está en las manos de un virus. Y aunque el certificado de defunción diga que yo morí por COVID, en realidad yo dormí en el Señor. O sea, las historias que se escriben aquí en la tierra son un tema. Lo que Dios dice es otro. Si he de morir, he de dormir. Es una cinta métrica que Dios tiene. Bueno, tenemos términos como el cielo ganó, la tierra perdió cuando se muere un hombre de Dios. Cosas así que nos da a entender de que no usamos la cinta de Dios, no estamos usando lo métrico de Dios. Lucas 21 nos muestra que la mayor ofrenda, como nos enseñaba Laura, es la dependencia del corazón, no es el monto económico.
Y ahí es importante verlo. La mayor ofrenda es la dependencia del corazón. La Biblia dice que se acercó una viuda que dio centavos, pero era lo último que tenía. La viuda estaba dando lo que en realidad necesitaba para comer, para vivir. Pero la dependencia del corazón significó para Jesús más ofrenda que la que daban los ricos. Ahí vemos la cinta métrica de Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber que la mayor ofrenda es la dependencia del corazón. ¿Qué es lo que traemos en el corazón? Palabras que han violentado a la iglesia como dele al Señor 100 y el Señor le dará 200. O sea, lo que eso provoca en el corazón es una persona, claro, ¿quién lo va a ofrendar? Un apóstol me decía hace unos años atrás, acá el panadero de acá a la vuelta no congrega, pero trae sus diezmos a la iglesia. Entonces yo le digo, apóstol, ¿usted le explicó que trayendo los diezmos y todo se va al infierno? Usted ya sabe por qué no me invitan mucho en las iglesias. Estamos en la oficina de él, ¿no? Un hombre respetado, que el día de hoy trabajamos juntos en la asamblea. Yo digo, ¿usted le explicó que aunque traiga los diezmos el panadero se va al infierno igual? Porque me hablaba como que traía los diezmos como que había cumplido con el Señor y estaba comprando la salvación, ¿no? Entonces yo no me quería hacer el Lutero, pero fue por eso que Lutero clavó las 95 tesis. Pero usted le explicó, no, pero la Biblia dice que se abren los cielos. Pero ¿qué cielo se va a abrir sobre una persona que tramita dinero? O sea, tenemos que explicar que la mayor ofrenda es el corazón. No interesa que usted no dé dinero, lo importante es que su corazón esté en el Señor. Después lo del dinero lo trabajará el Señor con usted. La cinta métrica del Señor, ¿no? Vamos a hacer pacto con el Señor, ofrende por su milagro. Usted no puede comprar un milagro, yo no puedo comprar un milagro. No podemos, es más, Jesús fue el que le dio la orden a los leprosos y le dijo, después que dice, vayan y preséntense al sacerdote, lleven su ofrenda. Juan capítulo 9, verso número 3, en la cinta métrica de Dios, vemos que las herencias familiares son las oportunidades para que Dios se manifieste. Yo puedo creer que si mi padre tuvo diabetes, yo voy a vivir con diabetes y que bueno, es una cosa como que la genética supera al poder de Dios. Y Juan 9:3 nos enseña de que las herencias familiares, que las situaciones familiares se vuelven en oportunidades para que las obras de Dios se manifiesten. Puedo haber nacido en una familia pobre y es una oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten. Puedo haber nacido con una enfermedad congénita y es una oportunidad para que las obras de Dios se manifiesten. Ahí había un muchacho ciego de nacimiento y los discípulos, ¿pecó él o pecó sus padres? Jesús dijo, no, es la oportunidad para que las obras de mi Padre se manifiesten. Jesús nació en un establo, pero terminó sentado en un trono. La cinta métrica del Señor. Y lo que pasa es que yo tuve un viejo, viste, me he dado vuelta, entonces de vez en cuando a mí la botella me tira y con eso ya justificamos. O sea, lo bajamos a Dios, lo hicimos enano al Señor y pusimos más alta la botella. O el papá o el abuelo. Y mi viejo también era golpeador, así que yo, viste, de vez en cuando las oportunidades para que las obras de Dios se manifiesten. Usted será un hombre de paz. Hasta a veces nos asombramos. La vez pasada, ¿cuántos se asombraron en la convocatoria de hombre con el testimonio que dio el apóstol Miño? ¿Cuántos lo tenían así el apóstol Miño? Ninguno, ¿eh? Las mujeres no saben porque fue una convocatoria de hombres. Pero después le pasamos la prédica si quieren. Todo quedamos así con la boca abierta. ¿Por qué nos asombramos? Porque a veces no creemos que Dios puede transformar el día en noche y la noche en día. Es como, y más si hemos aprendido un poco de iniquidad y de guerra espiritual, la supuesta guerra espiritual, ¿no? Peor, como que es la iniquidad, maldición familiar, herencia familiar, y como que ahí ya se acabó Dios. Pero todo lo que venga de mi familia es la oportunidad para que Dios se manifieste. Mire a alguien y dígale, vos vas a ser diferente a tus padres. Mire a otro y dígale, la genética en vos cambia. ¿Cuántos creen esa palabra? O tenemos que aceptar que generación tras generación se reproduzca lo que se reprodujo en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, nuestro pasado es Cristo, nuestro presente es Cristo y nuestro futuro es Cristo. Y la historia familiar tendrá que ser la oportunidad para que Dios se manifieste. ¿Cuántos están tomando la cinta métrica? Vamos, a ver, ¿la tiene la cinta? ¿Está midiendo? Vamos que es grande, ¿eh? Último, para que no ocupemos tanto tiempo en esto, pero viene bien. En Lucas 5:10...
Lo dijimos en el día de ayer, Lucas capítulo 5, verso 10, Dios puede utilizarnos para aquello que no hemos servido. Diga conmigo, para dar tiempo a los que escriben, Dios me utilizará para aquello que no serví. No sé si usted nota la ironía. A mí me encanta, sé que Dios no tiene ironía en su corazón, pero a mí me gusta ver las cosas irónicas, ¿no? El Señor agarra a un Pedro que no había pescado nada, Ramón era pescador, no había pescado nada, y el Señor lo agarra y dice, te voy a hacer pescador de hombres. ¿Qué posibilidad hay de que alguien que no atrape un pescado le vaya bien con los hombres? Es irónico, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo que yo haya fracasado en mi matrimonio, terrenalmente, y que el Señor diga, te voy a usar para restaurar matrimonio. Señor, me parece que no le estás pegando en el clavo. Y hay gente que porque algo le pasó en la vida se frena. Si no, sobre eso le tenés que consultar al pastor porque yo no sé si te puedo aconsejar. ¿Por qué no? Si el que no pescó pescados, pescó hombre. Ah, son duros ustedes, ¿eh? Hay que arrancarle la mente. ¿No? Y para nosotros, no sé si, ¿por qué no? Te haré pescador de hombre. Y no había pescado nada. Y la más grande pesca que tuvo se la dio el Señor. No calificaba Pedro. O sea, mandame a hacer otra cosa. Mandame a perder los hombres, capaz que los pierdo. Pero el Señor dice, te voy a hacer pescador de hombre. Por eso dice que Pedro se llenó de temor. Porque él dice, me encontró en mi peor día de pesca. No pesqué nada y me quiere hacer pescador de hombre. Dios va a utilizarlo a alguno de ustedes en las cosas que aparentemente fracasaron. Y eso no tiene que ser síntoma de orgullo, eso no tiene que ser un asunto así como yo voy a dar cátedra de cómo ser padre y no tuve hijos. No, eso tiene que ser que en mi debilidad Dios se hace fuerte. De que Dios pudo utilizar algo por su pura gracia. Amén. Bueno, ¿ninguno lloró? Vamos a tener que predicar. Mateo capítulo 3, verso 4. Vamos a continuar con esta parte, pero quería entregarles o tener todos juntos la cinta métrica de Dios. La realidad de Dios es diferente. Y podríamos nombrar el asunto de las piedras y la gracia. Me encanta ver cuando Jesús tiene a la mujer adúltera allí y dice, el que esté sin pecado tire la primera piedra. ¿Quién la tiró? Nadie. ¿Quién podía tirarla? Uno. La pregunta es ¿por qué no la tiró? Porque Dios no es un Dios de piedras, Dios es un Dios de gracia. El Señor no vino a perder gente. El Señor no vino a condenar. Eso es lo que vimos en Lucas 9:54. En Lucas 9:54 Jesús iba a Jerusalén y como estaban de camino y le faltaba descansar, pasaron por la aldea de unos samaritanos y cuando supieron que iba a Jerusalén, no, acá no te podés quedar. Y dice que los discípulos dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma? Jesús dijo, no, yo vine a salvar a las personas, no a condenarlas. Necesitamos salvarlas, no condenarlas. La parte condenatoria es la parte fácil. A todos nos gustaría, le hiciste un mal a un hijo de Dios, te va a ir mal. Pero no, el Señor viene a salvar. Necesitamos verlo con más claridad, como el Señor ve. Levante su mano y diga, Padre, te pido que me des tu visión. Dígalo conmigo, Padre, quiero ver como tú ves también. Mateo capítulo 3 en el verso número 4 dice que la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestres. Pero era Juan. Pero era el más grande de todos los profetas. Y allí es donde nosotros tenemos que ver la mirada más profunda de Dios en su propósito. La manera de vestir de Juan, su alimento, su manera de comer, mostraba que lo que Dios hace tiene un nivel superficial, pero hay un nivel más profundo en el que tenemos que entrar. Son los efectos distractores de Dios. A Dios le encanta guardar tesoros en vasos de barro. Son los efectos distractores de Dios. El Señor escondió a su Hijo, al Verbo, dentro de un cuerpo al que todos llamaban Jesús. Necesitamos ver más en la profundidad. Era necesario que Dios se presente así, porque en el antiguo pacto Dios era Dios.
En el nuevo pacto Dios se muestra a través de su Hijo. Entonces, después de 400 años de silencio, Dios no habló más después de Malaquías. Después que Malaquías los trata de ladrones al pueblo de Israel, después que Malaquías habla esa palabra de vosotros me habéis robado, traigan mis diezmos, me habéis robado, son malditos con maldición. Dios guarda silencio 400 años. Y después de 400 años aparece este loco con piel de camello y con comida extraña. Ahora, ¿qué había allí? Algo más profundo. ¿Quién puede aceptar a alguien que huele a camello y que come langostas? Solo los humildes. Levante su mano, diga conmigo, el hambre es la moneda con la que compramos las cosas de Dios. Por eso el profeta dice, vengan sin dinero. ¿Tienen hambre? Suficiente. ¿Cómo se compra en el Señor? En la tierra se compra con peso y con dólar. En Dios, ¿cómo se compra? Con hambre. Por eso la iglesia debe permanecer hambrienta. Este circuito que se forma cuando no ejercemos la predicación del Evangelio es vicioso. Nos volvemos, usted sabe, cuando usted come mucho, al principio, cuando usted llegó a la vida matrimonial, que era un varón, no sé, entre muchos varones en su familia, o era un hijo más entre muchos, y su esposa era la mejor cocinera. Después de 10 años de casado, usted ya empieza, como que el fideo no salió bien, un gustito raro. Pero cuando usted llegó, los primeros años de casado, que todo era amor y comida, y algo más que no voy a decir porque hay menores en la audiencia, era todo rico, qué rico. Cuanto más grasoso, más rico. Después de 10 años, 15 años casado, usted se vuelve degustador. No como que el bizcochuelo salió no quemadito abajo, no me gusta tan quemadito. Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando todos somos cristianos, cuando todos conocemos la Biblia, cuando todos servimos al Señor, nos volvemos degustadores de la palabra. Cuesta arrancar un amén. Claro, porque nos predicamos cristiano a cristiano. ¿Y cuál es la necesidad más grande que tenemos? Poca. Entonces degustamos la palabra, vinimos a la reunión y cumplimos, no nos cuesta nada cambiarla por cualquier otra cosa. Faltamos, y ahora que tenemos multimedia, faltamos, no hay problema, es que en casa, mucho mejor. Necesitamos comenzar a ejercer la gracia del Evangelio, el hambre. ¿Dónde se despierta el hambre? Cuando necesitamos del Señor. Si a usted le entregaran una persona que no conoce el Evangelio, yo le aseguro que usted se pondría a orar todos los días. Pero ¿qué es lo que nos motiva a la oración? Que nos pase algo. Si me falta algo, si pasa algo en la familia, si algo pasa en mi cuerpo, oren por mí. Pero hasta la oración la relegamos cuando no hay esa necesidad. Por eso precisamos activar el hambre en la congregación. Hambrientos del Señor, por más, por mucho más. Si no se vuelve un evangelio de consumo personal, se vuelve un evangelio de consumo personal. Usted verá cómo se revitalizan aquellos que ya son líderes, ministros, cuando de repente tienen que enseñarle a 3 personas, 3, no 4, no 5, no 6, 3 nomás, que no saben nada. ¿Y por dónde empiezo? ¿Qué le enseño? ¿Y cuánto tiempo será que tengo que dar? ¿Y estaré bien? ¿Es así? ¿Cómo era que lo hacía el pastor? Cambia el asunto. Pero mientras degustamos, somos degustadores, catadores, como que hasta estamos con una actitud como que es linda la prédica, pero falta un poquitito de pimienta. Los humildes aceptan los camellos. Los hambrientos comen las langostas. Quienes no tienen hambre, ¿sí? Siempre le repito esto a Samuel. Samu come todo tipo de comida, pero hay algunas que no las come. Le digo, hijo, falta hambre. Cuando fui a vivir a Bolivia, cuando tuve que vivir fuera de Argentina, por razón de un trabajo misionero que estamos haciendo, la comida que yo no comía era arroz. Adivinen cuál es la comida por excelencia en Bolivia. Arroz. Bolivia recibe la mayor cantidad nunca vi tantos camiones con arroz, y esa era la comida. Te daban un pollo frito con papa y eran 2 papas y la montaña de arroz. Si alguno estuvo en Bolivia, verá que primero el plato boliviano es primero lleno de arroz y arriba el pollo y 2 papitas, así como que te miran y te piden permiso.
Sí, tuve que aprender a comerlo y amarlo. O sea, ¿qué era lo que no me gustaba? La canela. Adivine con qué endulzan todo en Bolivia. Con canela. Entonces la falta de hambre hace que nosotros nos volvamos delicados. ¿Cómo es que decía la abuela? Ramón, para el hambre no hay pan duro. Cuando hay hambre no hay pan duro. Entonces necesitamos recuperar el hambre. Solo los humildes. ¿Quién aceptaría a un oloriento a camello y uno que comía extraño? Solo alguien que es humilde. Por eso dice que los fariseos, los saduceos, los escribas no lo aceptaron al bautismo de Juan. No se bautizaron con Juan. Y dice la Escritura, lo leímos ayer, dice que rechazaron el propósito de Dios. Mire a alguien que tenga cerca y dígale, cuidado, que tu rechazo no evite el propósito de Dios. Cuidado. Porque a veces, no, yo estoy muy cómodo así, no me mande a predicar a ningún lado, no quiero hacer nada, no me dé ninguna persona para que le predique, porque yo soy inútil, no sé hablar. ¿Y qué le dijo Dios al profeta? No digas no sé hablar. No digas soy niño, porque a donde yo te envíe irás. Gracias, hijo. Siempre es bueno tenerte cerca. Pero nosotros nos paramos nuestras limitaciones. No, a mí no, yo no, es mejor fulano, es mejor mengano. A mí no me apartaron de diácono, a mí no me apartaron de presbítero. Pero el hambre es lo que produce. Alguien humilde. ¿Quién aceptaría a un oloriento a camello y comida y que olía por el aliento de langostas? Mire, a ver, anote esto y atrápelo. Si no lo va a anotar no hay problema, atrápelo. Dios lleva al hombre al punto de tal necesidad que aquello que creyó que necesitaba no es lo que en realidad necesita. Va de nuevo. Dios lleva al hombre al punto tal de necesidad que aquello que creyó que necesitaba no es lo que necesita. Y aquello que rechaza se convierte en su única salida. Lo hacemos un poquito, lo traducimos, ¿sí? Yo acá la cara de mi esposa es el equilibrio, ¿no? O sea, Dios va a llevarnos a un punto tal de necesidad, donde nosotros creemos que necesitamos salir de ahí. Yo pido al Señor oración porque necesito que el Señor me saque de esta enfermedad. O sea, usted cree que usted necesita salir de esa enfermedad, pero Dios sabe que usted necesita permanecer más tiempo ahí para volverse más dependiente y más humilde. Y aquello que usted rechaza, la enfermedad, se vuelve en su única salida. Hasta que no pases por aquí y dependas de mí, no te voy a sacar. ¿Se entendió? Por eso ayer hablábamos de asociarnos con Dios. A veces el hombre quiere salir rápido de los procesos. Yo pido oración al Señor, que el Señor me saque de acá porque de verdad no quiero estar acá. Y Dios dice, vas a estar allí hasta donde yo te diga. Entonces, aquello que yo creo que necesito, ¿qué cree que necesita? Salir de acá, no es lo que usted necesita. Por eso muchas veces al que le falta dinero, su problema no es dinero. Dios quiere enseñarle administración. Muchas veces a muchas personas lo mejor que le puede pasar es que le falte dinero. Porque en medio de esa falta se vuelven dependientes de Dios. Usted tiene que decir amén, gloria a Dios. Así cuando vean este corto en las redes, la gente dice, qué iglesia hermosa. ¿Cómo alaba al Señor? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Un aplauso al Señor. Amén. Salga bonito para la foto. Por eso, Salmo 138, verso 5, David dice, miles de años antes de la gracia, David tiene en claro esto: Jehová cumplirá su propósito en mí. Diga conmigo, Dios no tiene muchos propósitos. Dios tiene uno solo. ¿Cuál es el único propósito de Dios? Que todo se vuelva uno en Cristo. Por eso cuando una persona dice el propósito de Dios con tu vida es que vos salgas de la miseria. No sé. No sé, y se lo puedo discutir bíblicamente. El propósito de Dios con su vida es que usted deje de estar como está. No sé, ¿hablamos con Job? ¿Sí?
Porque a veces se vuelve en el evangelio motivacional, coachista, el coaching. Y yo creo que hay coaching del espíritu, coaching de verdad, son hombres de Dios. Pero a veces le damos forma al propósito de necesidades humanas. Entonces, el que está mal, ¿qué quiere? Salir rápido de ahí. Pero no sé si es el propósito de Dios. El propósito de Dios es uno, que todo se vuelva uno con Cristo. Hay personas que en cuanto consiguieron el trabajo por el que la iglesia oraba, no pintaron más. Y uno que vela por las almas, yo no velo por su diezmo, yo no vivo de su diezmo. Mis hijos saben cómo trabajo en casa. Ellos saben cuántas horas falto en casa. Yo no vivo de su, yo no velo por su diezmo ni su ofrenda, No paso por tesorería a ver cómo están las ofrendas, Yo velo por su alma. Entonces, cuando uno ora por alguien que dice, pastor, necesito un trabajo, que el Señor me cambie de trabajo, me cambie de casa, me saque de aquí, me ponga allá. Uno ora porque uno ama a la gente. Pero cuando la persona consiguió eso y no pintó más, uno se pone como confuso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a veces lo que la gente dice que necesita, no es lo que necesita. Y aquello que rechaza se vuelve en su única salida. No quiero estar más acá, quiero salir. El Señor dice, esta es la única salida. Por eso David lo tuvo en claro. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora usted puede tomar la salida de los cobardes. Yo le llamo la salida de los cobardes, ¿no? Donde usted corta camino, se va para el otro lado y se olvida de Dios. Usted se olvida de Dios y hace su vida como si Dios no existiera. Pero si usted quiere vivir en el Señor, podemos vivir usando al Señor para lo que nosotros queremos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿y qué? Si Dios quiso mostrar su gloria endureciendo a Israel. ¿Acaso no es eso lo que dice la Escritura? Que cada vez que se presentaba una plaga de mayor porte, Faraón se endurecía más porque Dios le endurecía el corazón. Me extraño, ¿no? Imagínense, ¿no? Vamos a suponer que Romy no congrega. Sé que es difícil de imaginarlo. Y yo tengo que darle testimonio, tengo que predicarle a ella, ¿no? Y el Señor le endurece el corazón cada vez más a Romy. Y me mira el Señor, a ver qué hago yo. Porque al principio todos predicamos así con... Soy el mejor esposo, soy el esposo amoroso, mi amor, congrega, ¿no? Y el Señor le endurece el corazón. Sé que a usted le cuesta ver a Dios endureciendo el corazón en contra de él mismo. Pero la Biblia dice que Dios endurecía el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que Israel terminara en el Cordero Pascual. A Israel no lo libró la plaga de piojos. A Israel no lo libró la plaga de sangre. A Israel lo libró matar un cordero, pintar los dinteles de la sangre del cordero y comer el cordero. O sea, el punto de las plagas era que terminaran en el cordero y que reconocieran que la única salida era el cordero. Y Dios endurecía el corazón de Faraón. Después de cada plaga, los israelitas habrán estado, porque a ellos no les tocaba los sapos ni los piojos. Con esta sí, con esta cae rendido, esta le dio en el mentón, esta fue un gancho al hígado y Faraón más se endurecía. Más endurecía. ¿Y qué si Dios, dice Pablo, tomando de esto, Pablo dice, ¿y qué si Dios para mostrar su gloria endureció más a Israel? La pregunta es, ¿y qué si Dios está endureciendo más la situación para ver hasta dónde usted depende de Él? Porque nos encanta el clean caja con Dios. Oré y al rato, hermano, se liberó todo. Oré así. Y se liberó todo. Increíble. ¿Y si se endurece? Hacemos piquete, le quemamos goma al Señor. Le quemamos la Biblia. O sea que si no me conteste no voy a la reunión. Yo sé que usted no sabe nada de esto. Esto pasa en los que nos están mirando. Jehová cumplirá su propósito en mí. Por eso necesitamos la cinta métrica de Dios. Cuando algo en tu vida y en mi vida no llegue a cauce, no se solucione, debemos preguntarnos, Señor, ¿qué estás haciendo aquí? Señor, ¿qué estás haciendo aquí?
quiero asociarme a esto. David sabía que Dios tenía un propósito y que si él reconocía ese propósito, estaba a salvo. Vamos a Efesios capítulo 3, verso 8, por favor. Efesios capítulo número 3, en el verso número 8. Anote esto si está anotando. Por favor, anote esto si está anotando, y si usted es de los que le gusta anotar frases, creo que esta frase nos viene bien para dar en el clavo lo que estamos enseñando. Reconocer su señorío me llevará más lejos que solo recibir sus dádivas. Reconocer su señorío me llevará más lejos que solo recibir sus dádivas. O sea, recibir las dádivas del Señor es hermoso, pero reconocer su señorío siempre te lleva más lejos que solo ser receptor de sus dádivas. Mi amado hermano, podemos ser imperfectos. De hecho que muchos lo somos. Pero cuando reconocemos que el propósito es de Él, todo está a salvo. Todo está a salvo. Porque es de Él, no es mío. El problema es si depende de mí. Si el propósito depende de mí y es personal, todo determinará de cómo me vaya a mí. Por eso la pastora Aide predicaba el día miércoles, creo que fue, que yo estaba en Chaco. Fue el domingo. Pero en una parte, yo en el poco internet que tenía, la pastora decía que el apóstol Pablo decía, aunque yo ame más y sea amado menos, está bien. Porque Pablo no estaba priorizando su salud emocional. Su salud emocional estaba basada en el Señor. O sea, mientras Dios me ame, no hay crisis de personalidad. Mientras Dios me ame, está todo bien. Voy a amar más, aunque sea amado menos. Muchas veces me han dicho esto, pero si vos te juntás con fulano, si vos le das tiempo a mengano, guarda porque la gente se puede ofender. Si yo amo más y soy amado menos, mi salud emocional está completa en Él. No depende de la cantidad de gente que me siga, que me ame, que me dé su visto bueno. O sea, tengo que amar. Ese es el punto. Amar. Después el Señor arreglará lo demás. Efesios capítulo 3, verso número 8. Vamos a leer ese pasaje que será clave. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, como venimos desde el día de ayer, y esperamos permanecer en el año, poder dando un poquito más práctico la palabra del Señor. ¿Me escucha más práctico, como más didáctico? ¿Sí? Si no, usted le tira un centro a Romy y ahí ella enseguida me hace la mirada. Traducilo. ¿Por qué la complicás en casa? Nada. Pero ella me decía el apóstol Paredes cuando veníamos en auto, me decía, maestro. Yo miré atrás a ver si venía Jesús, porque no, a mí no me lo decía. Me decía, maestro, me dice usted, ¿cómo hace usted para predicar en su congregación, que la gente lo entienda? Bueno, la pregunta que a veces se hace, ¿no? Que usted baje. Y yo, eso tiene un nombre, Romina Moisés. Es muy fácil, pastor. Le digo, para mí el medidor es mi esposa. Y cuando mi esposa me hace la cara o me dice que no se entendió nada, hay que hacerlo más fácil. Así que cualquier cosa usted le tira un centro a la pastora. Efesios capítulo 3, verso número 8. No porque yo sea inteligente, ¿no? Sino porque me complico yo. Es mi tema, es un asunto mío. Efesios 3:8 dice, aunque soy el más insignificante de todos los santos, así se consideraba el apóstol Pablo, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. ¿Cuántos pueden declarar las riquezas de Cristo? No tienen cálculo, no tienen matemática. Verso 9, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. Diga conmigo, Dios tiene un plan. Ahora, el problema es que dice Pablo que este plan es un misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios. O sea, Dios tiene un plan. El problema es que nadie sabe cuál es ese plan. Y que aquellos que lo saben no lo pueden traducir porque se necesita ir conociendo su corazón para ir sabiendo por partes lo que Él está haciendo.
porque Él es el creador de todas las cosas. Verso número 10. El fin de todo esto, o sea, el fin, no el plan en sí, sino el fin del plan, el propósito del plan, es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, grabe esa palabra en su mente, la sabiduría de Dios en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, con la forma o conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Este pasaje es clave en el entendimiento. Dios tiene un plan, pero este plan es un misterio y está oculto. Dios no va a revelarle su plan a cualquiera. Debemos ser fieles administradores. ¿Por qué piensa usted que comenzamos este año hablando de administración? No es casualidad. Dios nos quiere hablar de que la iglesia necesita administrar. Este evangelio que se nos ha predicado, ¿cómo lo vamos a administrar? Este año Dios activará en su iglesia la gracia evangelística. Proclámelo conmigo. El Señor activará la gracia evangelística. ¿Qué significa? Lo que para nosotros en un tiempo fue un predicador en una plataforma con guirnaldas, hoy es la gracia dada a cada santo en la iglesia. Yo sé que a todos nos gustaba comer choripán mientras mirábamos cómo Carlos Anaconda echaba fuera a los demonios. Se acabó. A todos nos encantaba estar ahí revoleando el pañuelo blanco mientras había uno que era el que predicaba, el que anunciaba. Eso se acabó. O sea, no que se acabó, va a seguir. Pero hoy la iglesia tiene la responsabilidad de dar a conocer en su diversidad esto. Algunos lo harán hablando, otros lo harán callando. Pero por favor, sea que hables o sea que calles, da a conocer el evangelio. Pero no seas frío. Perdón, no seas tibio. Sea que hables o sea que calles, da a conocer el evangelio. A veces tendremos que hablar, a veces tendremos que callar, pero sea lo que sea. Por eso dice que se le dio a la iglesia la responsabilidad de administrar. Cada vez que me encuentro en una situación donde tengo que predicar el evangelio, lo primero que yo me pregunto es, ¿cómo voy a administrar esto? ¿Cómo voy a administrar? Señor, ¿tengo que hablar o tengo que callar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque nuestra vida habla. Mire, hermano, la luz no necesita mucho sino ser prendida. Al momento que una luz fue prendida, la velocidad de la luz es instantánea. La luz no discute con las tinieblas, la luz no se pelea con la oscuridad, no dice qué cuarto grande que me dieron, cómo quiere que lo ilumine. La luz ilumina. Y nosotros somos ese luminar, somos esa luz del mundo. Pero lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿cómo voy a administrar esta gracia que me fue dada? A Pablo le había sido dado la gracia de anunciar en todas las naciones las incalculables riquezas de Cristo. A usted le tocó en Giles, a usted le tocó en una familia, a usted le tocó a sus hijos. ¿Cómo voy a dar a conocer estas riquezas? ¿Cómo daré a conocer estas riquezas? ¿Cómo voy a dárselas a conocer a mis hijos? Hay momentos que seremos tentados a mixturar el evangelio. Bueno, está bien, no hay problema que baile, hijo, total, no hay problema, dale con todo. Y empezamos a mixturar. Permitimos que nuestros hijos salgan al baile, permitimos que nuestros hijos hagan cosas mundanas y empezamos a negociar. Y ya perdimos el entendimiento de cómo administrar el evangelio. Porque tenemos los dos extremos. Tenemos el extremo hiperreligioso, donde todo era no. Y tenemos el otro extremo donde se nos alumbró la gracia y vemos que en Cristo somos libres, somos nuevos, tenemos a alguien mayor en nosotros. ¿Cómo voy a administrar? El punto es la administración. ¿Cómo administro este evangelio? ¿Cómo lo doy a conocer? Puedo predicar algo desde aquí, pero ¿cómo lo pongo en práctica en la familia? ¿Cómo le enseño a mis hijos? ¿Cómo doy a conocer este evangelio? Todo con la forma del propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiero contestar 3 preguntas y finalizar. ¿Me permiten? ¿Estoy a tiempo? ¿Sí? ¿Estoy en tiempo?
No sé si me amarán tanto como a la pastora y de cuando predica, pero vamos a hacer el intento de llegar a la altura. Vos no sabés lo felices que son cuando predicas vos, pastora. Voy a contestar 3 preguntas. Tengo 5, pero me voy a quedar con 3 nomás. Primera pregunta que voy a tratar de contestar para que usted y yo tengamos claridad. ¿Qué es el propósito de Dios? ¿Qué es? Es bueno contestarlo. El propósito de Dios es el plan hecho y propuesto en sí mismo. Y usted sabe que cuando Dios se propone algo en sí mismo, no tiene falla. Ese es el propósito de Dios. Es el plan propuesto en sí mismo, porque no es que Dios le consultó al hombre y dice, ¿te parece bien que desde Adán hasta Cristo pasen 4000 años? ¿Te parecería bien que mueran unas 40 generaciones? Dios no consultó con nadie. Dios se lo propuso en sí mismo y dijo, esto vamos a hacer. Necesitamos oírlo. Hay un libro que he tratado de conseguir estos días, no he podido. Me estimo que no lo he leído, me lo recomendaron. El libro se llama Cómo matar a 11 millones de personas. El libro trata, por lo que me comentaron, acerca de la masacre del holocausto nazi a los judíos. El punto es que una parte del libro habla de que había una iglesia cristiana justo frente a las vías donde pasaba el tren a donde llevaban los judíos a las cámaras de gas. Al principio usted sabe, el engaño de los nazis era que le iban a dar trabajo. Cuando los judíos empiezan a comentar y a darse cuenta que los llevaban para matarlos, iban en el tren gritando. O sea, el tren pasaba y ellos gritaban. Y eran tan fuertes los gritos que estas personas pegaban porque sabían que iban directo a la muerte, que la iglesia que estaba frente a las vías tuvo que subir el volumen de lo que hacía para no oír los gritos de los que pasaban. No le subamos el volumen tanto a nuestra sabiduría que no oigamos la voz del Señor. Si alguien está gritando delante nuestro, tenemos que escucharlo. A veces la iglesia se volvió tan cómoda, tan consumista de sí mismo. Estamos tan cómodos, estamos hasta conformes, ¿sí? Que no queremos que nadie entre. Es como cuando usted limpió la casa, ¿no? No quisiéramos tener hijos, no quisiéramos que nadie entre, no quisiéramos que exista el polvo, nada. Que quede todo así. Pero no quedará así. Y a veces estamos tan contentos con la iglesia, cómo está pintada, cómo sale, cómo se ve, cómo sale en la foto. Y decimos, no traigamos a nadie más, no nos compliquemos la vida, pero el tren está pasando. La gente se está muriendo. ¿Cuál es el propósito de Dios? El plan que Él se propuso en sí mismo. ¿Y cuál es ese plan? Reconciliar. Esta es la segunda pregunta. ¿Cuál es ese plan? ¿De qué se trata ese propósito eterno? Anótelo. Reconciliar todas las cosas en Cristo, en el Hijo. Ese es el propósito eterno de Dios. Reconciliar todas las cosas en el uno, en el Hijo. Las que están en el cielo y las que están en la tierra. No vamos a irnos de este planeta sin que este planeta sea reconciliado con Cristo. Dios no tiene muchos propósitos. Tercera pregunta que voy a contestar. Dios tiene uno solo. Por eso debo preguntarme, ¿esto que estoy haciendo reconcilia a alguien con Cristo? Quizás alguien llegue a ti por lo que tú haces, pero usted debe dirigir a esa persona hacia Cristo. Va de nuevo, quizás alguien llegue a ti por lo que tú haces, pero usted y yo tenemos la responsabilidad de guiar a esa persona hacia Cristo. Porque lo que hacemos aquí en la tierra es una excusa para lo que Dios hará con las personas. Por eso el apóstol Pablo dice que la creación gime y aún está con dolores de parto, clamando que los hijos de Dios se manifiesten. Creo que donde un hijo de Dios está,
la creación responde. La creación responde. La creación responde. La tierra responde. A veces deberemos hablarle a la tierra, porque a veces la tierra ha sido tan herida que no sabe a qué venimos. ¿Sabe cuánta gente ingresó a una ciudad, Fabi? ¿Sabe cuánta gente ingresó a una ciudad diciendo que quería poner una iglesia y lo que estaba buscando era una salida financiera? ¿Sabe cuánta gente entró a una ciudad o entró a un barrio? Queremos poner una iglesia, queremos predicar el evangelio. Todo el libreto estaba bien, coincidía, pero en realidad el corazón no estaba acorde a eso. Entonces a veces la tierra no sabe. Debemos confesarle. Venimos a reconciliar. Venimos a predicar el evangelio de las buenas nuevas. Venimos a cumplir el propósito eterno del Señor. Necesitamos hablarle a la tierra. Ha sido muy golpeada, muy usada, muy violentada, pero los hijos de Dios tienen la autoridad de hablar. Y si el corazón coincide con lo que hablamos, no habrá puerta dura, no habrá puerta cerrada, no habrá lugar de 3 cerrojos. Dios abrirá puertas en todo lugar. Usted puede tener sueños, sí. Usted puede tener propósitos personales, sí. Mi consejo, yo no descreo de los sueños personales. Algunos me dicen a mí, pastor, yo creo que el propósito del Señor es que yo cante, o que yo toque, o que yo sea, no sé, un deportista profesional. Excelente, yo creo en los propósitos personales. Lo único que pido es asegúrate que tu propósito personal se alinee al propósito eterno de Dios. Y eso se ve en el corazón. Porque yo puedo estar diciendo fútbol por fuera y quiero plata por dentro. Solo asegúrate que tu propósito personal se alinee al propósito eterno de Dios. Si eso no es así, Dios no va a apoyar nuestros sueños personales. Dios no va a respaldar nuestros sueños personales. Podemos usarlo a Dios, pero Dios no usará aquello que yo hago. Entonces creo en los propósitos personales. No dice, yo tengo que estar en la actuación, excelente, pero asegúrate de llevar la luz del Señor a ese lugar, de que tu vida esté alineada al propósito eterno de Dios. Yo creo en los propósitos personales, creo que van a haber políticos cristianos, creo que van a haber arquitectos, actores cristianos, lo creo, pero alineados al propósito eterno de Dios. ¿Qué es alineados al propósito eterno de Dios? Reconciliando todo con Cristo. Reconciliando todo con Cristo. Quiero reconciliar, quiero ser un agente reconciliador con el Señor. Ponga la mano en su pecho un momento. Permita que esta palabra se asiente. Es fuerte, es dura. La creación aguarda con ansiedad la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque fue sometida a la frustración una y otra vez de no encontrar salida. Pero esto no sucedió por propia voluntad, sino por la voluntad del que así lo dispuso. Pero queda firme la esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. No permita, Señor, que tu propósito tome mi forma personal, sino que mis necesidades personales se alineen con tu propósito eterno. No permita, Señor, que use de tus asuntos, sino que tus asuntos me usen a mí para llevar tu luz y tu verdad a todo lugar. Renunciamos a aquellas cosas que son ambiciones,
disfrazadas de una aparente piedad. Queremos ser fieles a tu administración. Que los recursos y la riqueza eterna que nos fue dada sea manifestada en la manera que tú anhelas. Padre, confesamos tu palabra de Romanos 8:22. La creación aguarda. La creación aguarda. Aguarda que los hijos se manifiesten y que esa manifestación produzca la liberación de la frustración de la creación. No hay ciudad dura, no hay geografía difícil para un hijo de Dios. No hay, no lo hay, no lo hay. Donde vayamos, el Señor abrirá caminos y nuestra intención es dar a conocerlo a Él. No existe una universidad difícil, no existe una ciudad difícil. Todo se abre delante del Señor. Te pido que puedas orar al Señor un momento. Ores al Señor un momento. Y que podamos hablarle a la tierra de Cucuyú. Que podamos hablarle a la tierra de Carmen de Areco. Que podamos hablarle a la tierra de Villa Espil. Que podamos hablarle a la tierra de San Andrés de Giles, de Almirante Brown. Que podamos hablarle a la tierra de San Vicente, de Alejandro Korn, para decirle que hemos venido a traer la reconciliación con Cristo. Podamos hablarle a la tierra. Puedes hablarle a tu familia, puedes hablarle a aquel lugar que te ha tocado reconciliar. Y si decides en tu corazón no mixturar, no diluir aquello que el Señor te ha dado, todo se abrirá delante de ti y delante de mí. Tus hijos no pasarán más privaciones que las que han pasado y las que tienen que pasar, pero se convertirán en instrumentos para dar a conocer el amor del Señor, la vida eterna en el Señor. Padre, esta mañana abrimos nuestro corazón para poder cumplir nuestra función de embajadores. Activa la gracia evangelística en tu iglesia, Señor, que nos fue dada a cada santo. La gracia de anunciar en medio de todo lugar tu evangelio, el evangelio de la paz. Creemos que ha llegado el tiempo en el que tu iglesia predicará las buenas nuevas del reino de Dios. Las buenas nuevas del reino de Dios. Mi hermano, míreme un momento, cuando Cristo resucitó y luego que se apareció a sus discípulos, los 40 días antes de la ascensión, no hizo otra cosa que predicar el reino. El apóstol Pablo, luego de haber sido excarcelado, pasó 2 años en una casa alquilada predicando acerca del reino de Dios. Lo que la iglesia debe predicar no es lo que Cristo hace, sino lo que Cristo gobierna. Nuestras necesidades serán suplidas en su gobierno. Debemos predicar el reino de Dios y su justicia. Lo demás será añadido. Esta es la misión y la visión de la iglesia. Después, lo que Dios puede hacer, hay mucho fast food por ahí de eso. Cristo salva, sana, tome su vaso de agua, la rosa bendecida, el camino de la sal, el versículo de la pimienta. O sea, de eso tenemos para rato. Pero no es lo que el Señor ha hecho. Cristo nos dio el ejemplo. Después de resucitar, Él nos siguió multiplicando panes y peces. Esos panes y esos peces fueron multiplicados en su propósito.
Él no siguió sanando enfermos, sino que los enfermos eran sanados en su propósito. De la misma manera, Pablo, prediquemos el reino de Dios. Si alguien no quiere aceptar a Cristo como Señor, quizás sea sano, pero será un número más en el interminable número que tiene esta congregación, por lo menos, de personas que han sido sanadas, liberadas, prosperadas y hoy siguen atadas al espíritu del mundo. Nosotros predicamos a Cristo como Señor, al crucificado. Predicamos al crucificado, al que pudo negarse.